Bien, chicos, entonces en esta clase, como les digo, vamos a hacer un recuento de lo que hemos realizado la clase anterior. Primeramente, nuestra evaluación, que es lo que podemos ir puntualizando. Vamos viendo las preguntas para ir respondiéndonos sobre esta perspectiva y sobre esta cuestión. Pero lo voy a hacer en base a nuestro, como les decía, nuestro cuestionario para ir complementando por cuestiones de lo que nos falta específicamente a esta idea del cuestionario. Entonces, para todas las materias vamos a tener un cuestionario. Como les digo, voy a enviarles el cuestionario por medio de Educay. Van a resolverlo, pero es sencillo, no hay mayor punto. Me interesa que sepamos lo que es logos, lo que dijo Anaxímenes, Anaximandro, Tales, Heráclito, cosas sencillas, ¿sí? El mito de la caverna de Platón, y les dejo el link del mito de la caverna de Platón. No olvidarse revisar principalmente Mundo de las Ideas, Mundo Sensible, que también les pregunto acá abajo que está dentro de este mito. Explicar qué es arjé, polis, arete. Ya vamos a ir puntualizando estos elementos. ¿Qué es el fin último de todas las cosas para Aristóteles? Y los principios que nosotros hemos visto. Eso en cuanto en general. ¿Qué es lo que nosotros puntualizamos realmente en la evaluación anterior? Hemos nosotros puntualizado la parte de la lógica. Y en algo que yo quisiera recordar sobre la última temática que nosotros hemos venido revisando, principalmente lo que es la argumentación. Recordemos estos elementos. Nosotros hablábamos de que todo silogismo, y dentro del tema que nosotros estamos hablando, tiene dos premisas y una conclusión. Podemos nosotros rápidamente enunciar que todo silogismo tiene dos premisas y una conclusión. Toda premisa debe llegar a una conclusión. La conclusión se infiere de las premisas. Nosotros también decíamos que un argumento es válido cuando se infiere la conclusión de las premisas. Si la conclusión es verdadera o falsa, no importa para que el argumento sea válido. Olvidarse esa consideración, que tal vez nos podemos ahí confundir. A veces nosotros decimos, la conclusión es verdadera, pero el argumento es inválido. O el argumento es válido y la conclusión es falsa. Por ejemplo, yo digo, todo humano es mamífero. Todo perro es mamífero. ¿Cuál sería la conclusión? Así. ¿Cuál sería la conclusión de este argumento? ¿Alguien rápidamente? ¿Cuál sería esa conclusión? Aun cuando suene absurda. Todo ¿Somos humano es un mamíferos? perro. Ya. Acuérdense de los tipos. Ya vamos hoy a ver los tipos. ¿Dónde está el sujeto? ¿Dónde está el predicado? Sujeto, predicado. Todo perro es humano.
este argumento es falso, la conclusión es falsa, pero el argumento es válido, porque la conclusión se infiere de las premisas. No necesita que sea verdadero para que sea válido. No olvidarse eso, ¿sí? Aun cuando esto suena absurdo, realmente el argumento es válido porque solo nos interesa la forma. Dentro de esta consideración también debemos nosotros recordar que estuvimos hablando del principio de identidad. A es igual a A. El principio de no contradicción, si A es B y no es B, no puede darse. Es decir, no tiene que ser una cosa u otra. El principio de tercero excluido. No hay la posibilidad de una tercera opción. O A es B o A no es B, pero no hay un tercero. Y el principio de razón suficiente, que todo tiene que tener una razón y un sentido. Y vamos con esto de los silogismos. En cuanto a los silogismos, y aquí avanzamos un poco más y vamos concluyendo también las consideraciones que hemos nosotros puntualizado en la clase anterior o en la evaluación. No estoy específicamente dando todas las respuestas por razón de que faltan personas que tienen que dar todavía su evaluación, pero tienen algunos elementos. Bien, en cuanto a los silogismos, revisamos las reglas para la formación de silogismos, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Sí, ya, listo. Hay 9 reglas. Cada una de esas reglas nos permite formar silogismos. Ahora, de esa formación de los silogismos debemos saber cuáles de estos silogismos son válidos. Por lo tanto, vamos a ver silogismos válidos. Si nosotros vamos jugando con los silogismos, con las proposiciones, mejor dicho, y la formación de silogismos, podemos tener 256 posibles silogismos. ¿Sí? Existen 256 formas posibles. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, un silogismo A, E, I, O, E, O, ¿sí? ¿Sí me explico? Es decir, todo humano es mortal, algún humano tal cosa, y, perdón, ningún humano tal cosa, y la conclusión, algún es este, ¿sí? Si nosotros jugamos con estas conformaciones, pueden existir 256 posibles variaciones, pero solo existen 19 silogismos válidos. De esos 256, solo 19 son válidos. ¿Por qué razón? Porque esos 19 cumplen con las 9 reglas de la formación de los silogismos. Eso no olvidarse. Tal vez no es importante saber de memoria, pero hay que tener una idea. Porque yo, jugando con los silogismos, no se olviden, son 2 premisas de una conclusión. En esta variación de todo, ningún, es decir, todo S es P, algún S es P, y saco una conclusión, algún S es P. ¿Cuál sería la forma de este? Por el tipo. Sería A, I, I. ¿Sí? Si yo saco estos, puedo obtener 256 variaciones de todas las conformaciones de los silogismos. Y de estos, únicamente son 19 válidos. Espero que quede claro. Solo 19 de estas formas son válidas. Y de estas formas válidas, se conforman 4 posibles figuras. Dentro de los 19 silogismos válidos hay 4 figuras posibles de la conformación de los silogismos. Y es lo que nosotros vamos a estudiar para la estructura de la conclusión. ¿Por qué razón? Como yo les decía, depende mucho de dónde está el término medio para saber dónde se pone el sujeto o el predicado de la oración. Acuérdense que hablábamos de 3 términos: término mayor, término menor y término medio. ¿Cuál era el término mayor? La P.
Ya, ¿y qué significaba este término mayor? Se simboliza con la P, pero ¿qué significaba que sea mayor? ¿Qué significaba que el término sea mayor? Se simboliza con la letra P, el término menor con la S y el término medio con la M. ¿Pero qué significaba? Esto tendrán en cuenta. Cuando el término es mayor, tiene mayor extensión y menor comprensión. Término mayor, mayor extensión, menor comprensión. Se simboliza con la letra P. El término mayor tiene mayor extensión. Por ejemplo, el concepto, cuando nosotros veíamos todo humano es mortal. Sócrates es humano. El término mayor ahí, ¿cuál sería? Pongo el ejemplo. Todo humano es mortal. Sócrates es humano. Término medio de este ejemplo. Humano. Humano, porque se repite. La característica del término medio es que se repite. ¿Sí? ¿Cuál será el término mayor y el término menor? Término menor se caracteriza por tener menor extensión y mayor comprensión, ¿no? Extensión y mayor comprensión. ¿Cuál será el término menor y cuál será el término mayor? Y la conclusión es Sócrates es mortal. ¿Cuál será el término mayor y el término menor? Por lógica, ¿cuál será el término mayor y el término menor? Mayor extensión, menor extensión, mayor extensión, es decir, que hay más elementos dentro del grupo. Y menor extensión, que hay menos elementos dentro del grupo. ¿Cuál será el término mayor y el término menor? Díganlo, así de lo que se les ocurra. El término menor es todo humano es mortal. No, solo es una palabra. Una palabra. Menor. Término, concepto. El término mayor sería Sócrates. El mayor le parece que es Sócrates. Aquí sería P. ¿Por qué? Porque eso está en la respuesta, por así decirlo. Tal vez. No. ¿La respuesta cuál es? O sea, la... Humano. Sócrates es mortal. Esa es la respuesta. ¿Sí o no? Sí. Ese Sócrates es mortal es la respuesta. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Sócrates. Y el predicado, mortal. Así es la conclusión. Sócrates es mortal. ¿Sí? ¿Cuál es el sujeto? Sócrates. ¿Cuál es el predicado? Mortal. ¿Por qué razón? El término mayor aquí es mortal porque tiene mayor extensión. Si yo pongo el conjunto de los mortales, ¿quiénes nomás son mortales? Las plantas, los humanos, los animales, ¿sí? Hay más elementos. Y si yo pongo Sócrates, ¿cuántos Sócrates conocen ustedes? Habrá muy pocos, ¿sí? Por lo menos nosotros en la filosofía conocemos a un hito, que es el que se está refiriendo. Solo a uno. Y aquí por lo menos hay millones.
Eso significa extensión. Menor extensión, mayor extensión. Cuando es mayor extensión, es el término mayor. Y se simboliza con la letra P. Y en la conclusión será nuestro predicado. Y cuando tiene menor extensión, se simboliza con la letra S y será el sujeto de nuestra conclusión. ¿Sí? Es importante visualizar bien el término mayor y el término menor, porque aquí, bueno, puede ser mortales Sócrates y Sócrates es mortal, parece lo mismo, pero cuando tengamos negaciones, sobre todo cuando tengamos una O, no será lo mismo decir algún mortal no es Sócrates que algún Sócrates no es mortal. Cambia todo el sentido. Es importante identificar el término mayor y el término menor. Término mayor P, término menor S, término medio es muy sencillo. Ahora, dentro de estos elementos, para identificar mucho más rápido cuál es el término mayor y el término menor, se inventó Aristóteles 4 figuras que puede organizar los 19 silogismos válidos. ¿Sí? Pero no se olviden esto. En algunos elementos será mucho más difícil, pero en estos ejemplos sencillos, este es un ejemplo clásico, nos permitirá comprender rápidamente. Entonces, para los silogismos válidos existen 4 figuras. 4 figuras posibles. El ejemplo que nosotros vemos aquí pertenece a la primera figura. La primera figura se simboliza así. M, no se olviden, término medio. P, término mayor. S, M. Por lo tanto, la conclusión es S es P. ¿Sí? ¿Se dan cuenta dónde está el término medio? ¿Qué es lo primero que debemos identificar nosotros para saber cuál va a ser el sujeto y cuál va a ser el predicado de la oración? El término medio. ¿Qué determina a la figura a la que pertenece un silogismo? Está determinada principalmente por el término medio. Como ustedes ven, como sabemos que el término medio está distribuido en el sujeto de la proposición 1 y en el predicado de la proposición 2, por lo tanto, el sujeto de la conclusión será el sujeto de la proposición 2 y el predicado será el predicado de la proposición 1. Suena un poco, o le sonará al principio un poco a trabalenguas, pero es muy sencillo ir identificando estos elementos. Vamos con la figura número 2. La figura número 2 está determinada por el término medio, nuevamente como en todas, pero aquí P es M, S es M, S es P. ¿Qué significa? Y aquí pondrán atención, por favor, porque yo les puedo preguntar, ¿qué significa la figura 2? Significa que el término medio es el predicado de la proposición número 1 y el predicado de la proposición 2. Por lo tanto, el sujeto de la conclusión será el sujeto de la proposición 2 y el predicado será el sujeto de la proposición número 1. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, ya. Vamos con la figura número 3. Anotarán. Figura número 3. En la figura número 3, M es P, M, S, S, P. Nuevamente, ¿qué significa la figura número 3? Que el término medio es el sujeto de la proposición 1 y el sujeto de la proposición 2. Por lo tanto, el sujeto de la conclusión será el predicado de la proposición 2 y el predicado será el predicado de la proposición 1. Y ya voy a poner la
la cuarta figura. Estas figuras fueron altamente estudiadas en la época medieval y los medievales se inventaron una forma de aprenderse, porque para cada figura hay una serie, de combinaciones. Ya vamos a estudiar cada una de las combinaciones y les pusieron nombres. ¿Sí? Bien. Cuarta figura, como es lógico. ¿Cómo será la cuarta figura por lógica? ¿Alguien, alguna idea? ¿Cómo se conformará la cuarta figura? Si la una es MP, SM, la otra es MP, MS, la otra es PM, SM, ¿cómo será la siguiente? PM, PM, muy bien, ¿qué más? PM, la proposición 2. PS, M, S, SP. Por sentido común. Contraria a la figura número 1. ¿Sí? Esas son las figuras para determinar cuáles serán los sujetos y los predicados de nuestras conclusiones, que es justamente en el ámbito que nosotros estamos revisando, analizando. Si nosotros recordamos, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Yo tengo el siguiente silogismo. Proposición 1. Algunos cuerpos tienen la propiedad de impenetrabilidad. Algunos, le voy a poner simplemente así. Algún cuerpo es impenetrable. Sabemos que esa es una A, una I. Algún le voy a poner si no se confunde. Algún. Esta es una I. Si yo digo, ciertos cuerpos opacos tienen la propiedad de impenetrabilidad. Ciertos cuerpos opacos, son impenetrables. Ciertos. Si yo digo ciertos, ¿qué es? Una A, una E, una I, una O. Ciertos cuerpos opacos son impenetrables. ¿Qué es? A, E, I, O. I. Una I. Por lo tanto, la conclusión tiene que ser I. ¿Sí? Por si acaso, para tener en cuenta, por si les sirve en algo. La conclusión, por lo tanto, tiene que ser una I. Aquí hay un problema porque no nos da más datos. Habla de cuerpo y cuerpo. ¿Sí? Pero para que tengan en cuenta. Ahora, solo nos quedamos con las figuras. I. Dentro de estos tipos, nos quedamos solo con el tipo. Como les decía, hay 256 tipos posibles, de los cuales 19 son válidos. Y cada uno de esos 19 se van organizando en las figuras que yo ya les evidencié. Vamos a revisar, conforme a estas figuras, cuáles son los 19 tipos válidos de silogismos. Entonces, en cuanto a las figuras, ¿cómo se van organizando los tipos válidos de silogismos? Válidos. ¿Cuáles van a ser los válidos? Para la figura número 1,
Simplemente les pongo así, ustedes ya saben cuál es la figura número 1. Para la figura número 1, las combinaciones válidas son las siguientes. A, E, A, E, A, I, E, I, O. Por ejemplo, todos los animales son seres vivos, todos los leones son animales, por lo tanto, todos los leones son seres vivos. A. Para la primera figura, estos son los silogismos válidos. Y los antiguos se inventaron formas para aprenderse de memoria. Tenían que realmente aprenderse de memoria todos los silogismos y les pusieron nombres. Por ejemplo, Bárbara. ¿Sí? Entonces no se aprendían las letras, no decían A, sino decían Bárbara. Y sabían que cuántas A tiene Bárbara, la palabra Bárbara, el nombre Bárbara, tiene 3 A's. Así se aprendían los antiguos cada uno de los silogismos válidos. Se aprendían de memoria todos estos silogismos. Y así cada uno de estos tenía un nombre propio. Ahí tenemos 4 silogismos válidos para la primera figura. Es decir, que ¿cómo va a ser un AAA? El ejemplo que nosotros veíamos. Todo humano es mortal. Sócrates es humano. Por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿A qué figura pertenecía? A la primera. Si yo encuentro un AAA de otra figura, sé que ese silogismo es inválido. No olvidarse eso. Por eso estoy puntualizando esto. Los que encuentren que sea todo y la conclusión todo, necesariamente debe pertenecer a la primera figura. Debe estar organizado como la primera figura. Es decir, que todos estos deben tener el término medio como sujeto de la primera proposición, el término mayor en el predicado de la primera proposición, el sujeto de la conclusión en la proposición número 2 y el término medio en el predicado de la proposición 2. Todos estos se conforman de esta manera. ¿Sí? Son los silogismos, los 4 silogismos válidos o los 4 tipos válidos para la primera figura. ¿Qué van a hacer para la siguiente clase? Poner ejemplos de esta primera figura y cerraremos con las siguientes figuras. ¿Hecho? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Las siguientes clases, cuando tengamos la siguiente clase, vamos a ir viendo los silogismos válidos para las siguientes figuras. Es decir, que nos faltan 15 formas válidas para las siguientes figuras. Aquí tenemos 4 de las 19 o de los 19 silogismos válidos. ¿Sí? ¿Hecho? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ejemplos, un ejemplo de cada uno de los tipos válidos para la figura número 1. Que sean válidos, que estén así, organizados en la figura número 1. Y que tengan estos elementos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Por favor, preguntarán si está claro, algo no se entiende. De aquí, como yo les decía, de aquí en adelante, cuando yo comience a avanzar, hay cosas que se pueden entremezclar. Así que tienen que estar claros los elementos que se van puntualizando, sobre todo cuando lleguemos a lógica simbólica. Bien, chicos, con eso vamos a terminar esta clase. Espero que los elementos que les he dado puedan ustedes ya identificar claramente qué cosas nos faltó, tal vez en la evaluación, qué cosas tal vez nos equivocamos, qué elementos podemos recabar y simplemente debemos concluir lo que hemos visto aquí para nuestra evaluación en base también al cuestionario que hemos nosotros revisado. ¿Sí? Ya les envío el cuestionario y con eso terminamos. Gracias, jóvenes.